El amor funciona como un pegamento infinito que intenta fijar incluso los desgarrones más profundos e incurables y se manifiestan las formas más increíbles. El fantasma de un niño es un espejo en el que vemos reflejadas nuestra propia fugacidad. Son los muertos antes de tiempo. Los Immaturi. Publicado por Planeta, Javier Pérez Campos. Bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. Muchísimas gracias, Rosa, por invitarme. Me siento muy agradecido. Tengo que agradecerte a ti que nos hayas traído aquí, justamente aquí. Estamos en el Salón de la Chimenea, un lugar que antes fue un hospital, en la zona en la que estaban, has explicado esta tarde, los más enfermos y los que no podían acudir a la iglesia, a la misa, que está justo enfrente. Uh-huh. Cuéntame un poquito. Sí, nos encontramos en un edificio del siglo XVIII, el Parador de Mérida, que fue el antiguo convento Jesús Nazareno, ¿no? Fue hospital de pobres, fue también cárcel de hombres y luego de mujeres, fue la casa de dementes de Mérida y después se ha convertido en parador nacional desde los años 30 del siglo XX, ¿no? Pero el lugar concreto en el que nos encontramos siempre me ha parecido muy especial precisamente por esa historia que tú adelantabas, Rosa, y que tiene que ver con que aquí, efectivamente, en la época de hospital, se ubicaba a los enfermos que estaban en peor estado, a los más graves, porque justo enfrente, para que los oyentes nos entiendan, hay otro salón, que actualmente es un salón donde se puede comer, pero que era la antigua capilla del convento. Y desde aquí, los enfermos que no podían moverse podían escuchar la misa, con lo cual, para los que creen en las hipótesis o en la teoría, ¿no?, de la impregnación del dolor que es capaz de aferrarse casi como un pegamento a los lugares, pues sería quizá uno de los lugares más especiales de este parador. Un lugar muy especial porque fíjate todo lo que ha sido, y hay un dicho, aquel que decimos, si las paredes pudieran hablar, quiero decir, si todo lo que se ha cocido, entre comillas, en estas cuatro paredes tuvieran voz propia, tendría mucho que contarnos, pero de vez en cuando aparece alguien que sí nos lo cuenta. Claro, y esa es en el fondo la gran historia que ha interesado a la humanidad, ¿no? Cómo el pasado de los lugares en ocasiones parece haberse revelado ante nosotros para describirnos una escena o para incluso lanzarnos un mensaje. Y es lo que parece ocurrir en este lugar tan concreto. No es un lugar cualquiera, es un lugar activo desde 1700. Los suelos que estamos pisando han sido pisados por personas muchos siglos antes que nosotros, que ocuparon este lugar hace tiempo con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus miedos, y todo eso podría haber quedado aquí, ¿no? Es una de las hipótesis. Lo que cuentan muchos trabajadores de este lugar, trabajadores veteranos que en ocasiones llevan 30 años incluso trabajando aquí, pues es que no están solos, ¿no? Y que al hacer algunas habitaciones muy concretas se han sentido acompañados y además por una presencia que parece jugar con ellos. Concretamente te hablo de la habitación 205, donde yo siempre me quedo. Cada vez que vengo a este parador de Mérida, pido la habitación 205 porque es un lugar muy especial. Es un lugar al que los trabajadores no quieren entrar solos, piden siempre entrar acompañadas las camareras para limpiar la habitación, porque en más de una ocasión les ha ocurrido, por ejemplo, hacer la cama, darse la vuelta para abrir la ventana y ventilar la habitación, y cuando vuelven a girarse, en cuestión de pocos segundos, la cama está completamente deshecha, con las sábanas tiradas en el suelo, como si alguien la hubiera deshecho. Hablaban también de golpes en el interior de la habitación cuando no hay nadie ocupándola, e incluso de un llanto infantil que procedía de dentro del armario. Y todo eso ha generado un ambiente de tensión en los trabajadores, pues que ha provocado que muchos no quieran trabajar aquí. Y finalmente, uno de los elementos más recurrentes, y que por eso aparece en el libro, es la aparición de un niño de corta edad, de unos 5 años aproximadamente, que corretea por los pasillos del parador, al que han visto también muchos trabajadores, y quizá parte fundamental de los testigos son los directores del parador, ¿no? El director es muy escéptico, Daniel, pero sí que fue testigo de cómo su mujer y sus 2 hijos han hablado de esa misma figura, de esa figura infantil a la que se han llegado a encontrar en los pasillos de este parador. Cuando hablamos, Javier, de fantasma, tenemos claro la definición de lo que es. Bueno, la definición de fantasma, según la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?, aborda muchas posibilidades. Y a nivel cultural también, porque a nivel cultural
hay muchas hipótesis sobre si el fantasma es alguien que se ha quedado en un lugar y que viene a decirnos un mensaje, alguien que se ha quedado por algún motivo que desconocemos, o si tiene que ver también con los miedos que uno arrastra en su interior y que casi son capaces de manifestarse fuera de nuestra mente, como un egregor, de los que yo hablo también en el libro, ¿no? Pero sin duda la descripción clásica del fantasma es el que ha muerto y regresa en ocasiones para dejar un mensaje. Me interesa mucho la terminología antigua sobre la posibilidad del fantasma, ¿no? Immaturi, en la antigua Roma, eran los muertos antes de tiempo, los que morían cuando no tenían que morir, que eran los niños, y se les denominaba de esta manera y se les enterraba de manera diferente. En la antigua Grecia eran los auroi, los muertos también antes de hora. Y existe un término muy bonito que es insepulti, que viene a ser, que significa literalmente el que no ha sido enterrado. Y esa es la causa principal por la que a lo largo de todos los tratados de la historia el fantasma se ha manifestado, ¿no? Porque no ha recibido un rito concreto, porque no se le ha enterrado correctamente o porque no se han tenido en cuenta sus últimas voluntades. Supongo que alguien de repente dice haber visto un fantasma. Yo me pregunto cómo se lleva a cabo una investigación. Pues lo primero de todo es cribar, ¿no? Entender muy bien al testigo, empatizar con él, permitir que te cuente la historia de principio a fin y de ahí sacar una primera conclusión, ¿no? Yo en el libro cuento, por ejemplo, hacia el final del libro, mi entrevista con una madre en Langreo, en Asturias, que ha perdido a su hijo muy recientemente, que dice verlo en la casa y que, sin embargo, tiene todas las posibilidades de ser una alucinación de duelo, ¿no? Esto que el neurólogo Oliver Sacks bautizó como alucinaciones de duelo, que en el fondo son naturales y que son normales, ¿no? Cuando uno ha perdido a un ser querido de tan corta edad, es lógico que siga percibiéndolo de esta manera. Pero luego hay otro tipo de apariciones que son muy distintas, que no tienen que ver con duelos, que ocurren en lugares insospechados y que el testigo además no tiene un vínculo emocional con la aparición. Y ahí es cuando uno tiene que empezar también a indagar sobre el pasado del lugar. Y eso es algo que a mí me interesa, ¿no? Yo me siento un poco como el arqueólogo que va excavando en las capas de la historia y a veces la historia empieza con un testimonio, pero ese testimonio, por ejemplo, la aparición del niño blanco en Aceitunilla, sí, que muchos describen, claro, como un feto, ¿no? de pequeñas dimensiones, con las malformaciones propias de un feto, bueno, pues resulta que ese tipo de visiones de fetos, de apariciones espectrales de neonatos, que a nosotros culturalmente nos parecen muy lejanas o no las hemos escuchado antes, pues resulta que en la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII incluso, se hablaba de manera rotunda y contundente de ellas. Eran niños que regresaban del otro lado porque no habían sido bautizados o incluso porque no se les había puesto un nombre. Y entonces decían las tradiciones medievales que simplemente había que ponerle un nombre, porque el poder del nombre dignificaba al fantasma y hacía que él pudiera marcharse a ese otro lado. Sí, aquel niño que nacía, moría antes de ser bautizado, no llevaba nombre, efectivamente. Hiciste un aislamiento en el cementerio de la Aceitunilla. Exactamente, ¿qué es ese tipo de aislamiento? Yo te imagino en el cementerio, solo. Cuéntame en el fondo es un poco tu experiencia. Intentar empatizar también con los testigos, ¿no? Porque muchos testigos, recuerdo por ejemplo a Zabal, que es uno de ellos, a los que yo voy entrevistando, que volviendo de Nuño Moral a Aceitunilla, pasando por las puertas de ese cementerio, se han encontrado con el niño blanco, ¿no? Hay quien dice que en el fondo el niño blanco no se aparece solo a los viajeros que van solos por el sitio, porque en ocasiones hay crónicas de 1800 que hablan de una decena de cazadores aguerridos de la zona, perfectamente preparados, ¿no?, para los ruidos de la noche, para las alimañas, para todo tipo de encuentros, que se han topado con el niño blanco, que emite un tipo de lamento lastimero muy particular y que les aterrorizaba hasta el punto de que estos aguerridos cazadores se echaban a correr, ¿no? Pero bueno, mi sensación es que solo en soledad, valga la redundancia, puede uno también transmitir al lector lo que supone, ¿no?, estar en un sitio como ese, con esa historia, donde yo además me voy encontrando una serie de cosas, porque en el cementerio de Aceitunilla yo me llevo una serie de sustos naturales, porque allí encuentro la antigua morgue, donde se practicaban las autopsias o donde se incluso preparaba a los muertos
antiguamente, ¿no? Sí. Y ese momento me resulta muy impactante porque allí encuentro un ataúd ligeramente abierto donde se entreven los restos de alguien que ha sido exhumado recientemente. Claro, encontrarte todo esto en la noche, en un lugar lleno de animales, donde tú ya vas sugestionado también por una historia, que es la de la aparición de este feto, ¿no?, que aparece en este lugar, en sí es una experiencia, y a mí me interesa transmitir esa sensación al lector, y la mejor manera de transmitirla es vivirla. No hay nada como vivirlo para contarlo. ¿Has visto alguna vez un fantasma? Pues mira, la única vez que yo he percibido algo realmente extraño y que yo estoy convencido además de que lo vi, es decir, no fue una alucinación ni fue un error de percepción, ocurrió en Belchite. El pueblo viejo de Belchite, abandonado en la guerra civil, fue bombardeado, lo dejaron casi en pie como una oda al horror de la guerra, con las murallas destrozadas por las balas, con el cementerio lleno casi como una fosa común, ¿no?, de toda la gente que allí murió. Sí. Y decían que en los años 80 trabajadores de Radio Heraldo de Aragón habían captado allí sonidos de la guerra, sonidos imposibles en los años 80 que parecían venir directamente de la contienda. Bueno, pues allí hicimos una experiencia de aislamiento. Yo me quedo solo en la iglesia de San Agustín. El equipo de Cuarto Milenio, con Iker Jiménez a la cabeza, está a unos 100-200 metros de mí, en la calle Mayor. Y estando allí a solas, yo veo clarísimamente, al cabo de 10-15 minutos de soledad, una figura muy clara que entra por la puerta principal y que lleva una luz de vela en sus manos, ¿no? No le veo rostro, solo la silueta de la sombra. Y yo lo veo tan claro que estoy convencido de que es alguien que se ha colado allí y que me va a dar un susto o que me va a dar un golpe o que no tiene intenciones muy... Porque además yo le preguntaba, hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y no me contestaba, ¿no? Aquella figura simplemente se limitaba a acercarse a mí, no sabía yo muy bien por qué. Yo cojo el walkie y digo al equipo, oye, tengo aquí a una persona que se ha colado, venid ya porque me va a dar un golpe o no sé qué intenciones trae. El equipo viene corriendo y es entonces cuando las luces de las antorchas de la cámara de televisión, cuando entran en la iglesia, se comen, ¿no?, con toda su fuerza aquello que yo estaba viendo. Se ilumina todo y aquella especie de teatro de sombras desaparece delante de mí. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que he visto algo extraño. Y claro, te puedes imaginar, Rosa, esa noche en el hotel, yo solo ya, después de haber hablado con todo el equipo, pero yo solo en la habitación de hotel planteándome qué acabo de ver. Ahí es cuando surge la hipótesis de, vale, si es una alucinación producida por la sugestión, ¿a mí qué más me da? Si a nivel personal me ha provocado el mismo impacto que si lo hubiera visto con mis propios ojos, ¿no? Y en el fondo la alucinación es una mala interpretación del cerebro, sí, pero que llega como una información auténtica y real que es indistinguible de lo que percibirías a través de los sentidos. Con lo cual, a mí esa experiencia me hizo empatizar mucho con los testigos, cuando a veces, para intentar animarles o calmarles, le dices, bueno, a lo mejor ha sido algún error de percepción, y en el fondo te das cuenta de que eso no le produce ninguna calma al testigo, ¿no? A mí no me la produjo, yo no podría decir que lo que vi fue un fantasma, pero sí podría decir que vi algo imposible que desapareció ante las cámaras de televisión. Siempre hay una explicación, voy a decir científica o simplemente llana y sencilla, sobre lo que tú presupones haber visto como un fantasma. Para el no creyente, yo creo que siempre se busca. Sí, para el no creyente siempre existirán, ¿no? Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte se explican con la medicación que se da a los pacientes en esas circunstancias, ¿no? Con los analgésicos, con los calmantes. Sin embargo, son experiencias que vienen produciéndose también desde la Edad Media, sí, cuando no había medicación de este tipo, ¿no? Y ya hay tratados medievales que se llamaban ars moriendi, que representaban al moribundo con una cohorte de seres a veces celestiales, a veces familiares y otras veces demoníacos. Y esto da mucho miedo, porque no todas las alucinaciones, entre comillas, de este tipo son benignas. A veces producen un terror en el testigo muy profundo, porque quien aparece a los pies de la cama para recibirle en el otro lado son personas con las que tienen cuentas pendientes y que vienen a saldarlas. Y eso se ha producido y ha generado pues una inquietud muy profunda. Recuerdo, por ejemplo, otro caso de Oliver Sacks, este gran neurólogo que yo parafraseo mucho y lo cito mucho, porque hizo un trabajo maravilloso que se llama Alucinaciones, y hablaba de las alucinaciones de duelo, ¿no? De estas madres que han perdido a sus hijos recién nacidos, a veces neonatos, a veces sin llegar a término, y después escuchaban sus llantos por la noche como si todavía estuvieran con ellas.
Pero es que en ocasiones esas experiencias también eran experiencias negativas, porque él recoge una historia de una madre que ha perdido a su feto y dice que tiempo después ella seguía escuchándolo cuando el feto era imposible que hablara. Evidentemente se trata de una alucinación, pero esa alucinación el bebé no llegaba a término, decía: no te preocupes por mi mamá, volveré. Y eso, claro, evidentemente a la testigo le había provocado un estado de crisis nerviosa que había hecho pues que tuvieran que tratarla, ¿no? Eso que has dicho de las cuentas pendientes, yo creo que siempre es el lado, una de las partes en las que siempre hemos encasillado, voy a decir, al fantasma, ¿no? Siempre hemos pensado que el fantasma vuelve porque tú no te portaste bien, porque hiciste algo, imagínate que lo has matado por un neonato, que te sientes culpable. Siempre es ese fantasma que viene porque quiere algo, quiere continuar con aquello que tú terminaste. Sí, en muchos casos son esas cuentas pendientes, ¿no? Eso es. Esa sensación de que falta algo por completar, y eso llevó, como decía antes, como te adelantaba Rosa, a la creación de algunos términos como insepulti, ¿no? El que no ha sido correctamente enterrado o que ha sido enterrado sin cumplirse sus últimas voluntades. En la Edad Media eran los más habituales, ¿no? Y resulta que la historia de aparición de un niño fantasma más antigua en España es aquí, en Mérida. Y eso es un niño, Augusto, un pequeño, que muere en mitad de la noche, que no se le puede enterrar porque de noche no se puede enterrar, y que a lo largo de esa noche se va apareciendo a sus amiguitos, a Quintiliano, uno de ellos, que escucha cómo su amigo Augusto le llama por su nombre, y a Veraniano, otro niño de su edad, que también escucha su voz y que es un poco más valiente que Quintiliano, y sale al patio del convento y allí se encuentra, bajo la luz de la luna, al fantasma de Augusto. Describe el relato que tiene el rostro pálido como la nieve, ¿no? Fíjate qué bonito, hablamos del siglo VI, siempre hemos considerado que la idea del fantasma casi es algo victoriano, que es anglosajón, y sin embargo no, resulta que en España tenemos el ejemplo de uno de los primeros fantasmas de niños, vertebrado además un relato que podría ser perfectamente un relato gótico, ¿no? Con un inicio, con ese nudo y con ese desenlace que es prácticamente el niño pidiendo un entierro digno. ¿Qué es la evolución del alma? Bueno, esto es algo muy interesante y que tiene que ver también con las creencias en la reencarnación, ¿no? Con la posibilidad de llegar a un estado superior, incluso de conciencia, y todas las culturas también han creído en esa posibilidad, ¿no? De la evolución del alma. A mí la verdad es que me parece algo tan llamativo, pues como todas las posibilidades que se ofrecen sobre el otro lado y sobre la trascendencia, ¿no? Lo bonito, lo interesante, creo, es que la cultura, la tradición y las civilizaciones a lo largo de la historia han intentado responder a la gran pregunta con todas estas posibilidades, ¿no? El alma, la evolución del alma, la posibilidad de quedarse aquí casi como un purgatorio, la trascendencia al otro lado. En el fondo son intentos de responder a la gran pregunta, que es ¿qué ocurre cuando morimos? Ese es el misterio, ese momento justo que está tu cuerpo ahí, pero tu alma ya se ha ido. Y que es muy curioso, Rosa, porque no sé si te ha ocurrido, pero yo he tenido la posibilidad de ver a alguna persona, ¿no?, que ha fallecido y que tú vas a despedirte al tanatorio y percibes que el cuerpo está ahí, pero que falta algo, ¿no? Que eso es como una carcasa, pero eso que hemos llamado alma y lo hemos utilizado ese término a lo mejor a veces tan gratuitamente o con tan poca trascendencia, ya no estaba ahí, ¿no? Y que eso que es realmente la vida, el milagro de la vida, ahora estamos interaccionando, estamos mirándonos, estamos generando, ¿no?, una emoción, una energía, una sinergia. De pronto, cuando estás mirando a los ojos a alguien que ha fallecido, eso ya no existe, ¿no? No es recíproco, se ha perdido ese otro lado que uno percibiría, ¿no?, cuando charla y tiene una conversación con un amigo. Así es. Y eso es lo misterioso, ¿no? Y yo creo que de ahí surge la gran pregunta de qué sucede, dónde está esta persona ahora, ya no está aquí con nosotros, ¿dónde ha ido? Pues está contigo, está suspendido posiblemente en el aire, o en esa no querer despedirte, ¿no? Posiblemente. Es una de las posibilidades, porque yo en muchos de mis libros en el fondo me doy cuenta de que la hipótesis es que somos energía y que la energía ni se crea ni se destruye, que la energía queda entre nosotros, y quién sabe si el fantasma es también esa energía que nos ayuda en los momentos más insospechados a seguir adelante, ¿no? Quién sabe si el fantasma es parte de esa fuerza que uno percibe en los momentos más insospechados y que a veces incluso, quién sabe,
se manifiesta con esta fisicidad de la que hablan algunas tradiciones, ¿no? Y esto es lo bonito, ver cómo a lo largo de la historia diferentes culturas han representado prácticamente de la misma manera al fantasma, ¿no? Un ser traslúcido, un ser que viene de otro lado, que trae un mensaje y que aparece pues en las cantigas de Santa María en el siglo XIII, aparece en el Japón feudal dibujados en papel de arroz, aparecen en pinturas rupestres hace miles de años, aparecen tallados primeros fantasmas en el siglo I, en época romana, en tallas de granito. Es decir, es una figura que nos ha acompañado prácticamente desde el origen de la conciencia. Ser padre te ha cambiado la forma de ver las cosas. Hablabas antes de, cuando presentabas tu libro, sobre precisamente estos niños, ¿no? Estos inmaturos. Ese miedo que nace desde el momento en el que eres padre, ese miedo a perderlo, ¿no? Y a que se transforme en otra cosa. Pero eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuándo surgió en ti esta necesidad de conocer este tema? Pues mira, ocurren de manera casi muy paralela. Digamos que a mí la imagen del fantasma de un niño como algo icónico y como algo cultural siempre me ha interesado, ¿no? Me ha interesado la literatura de Stephen King, que creó la historia de Cementerio de Animales, ¿no? Ese niño que muere de manera trágica atropellado por un camión y su padre, que es médico, tiene que decidir si dejarse llevar por una historia que ha escuchado en el pueblo, que tiene que ver con que todo lo que se entierra en un viejo cementerio de animales que hay detrás de su casa resucita, ¿no? Y se plantea un dilema médico, ético, moral, y que tiene que ver incluso con las propias creencias. Esa historia a mí me impresionó en su día, ¿no? Me han impresionado películas como The Ring, con la historia de esa niña que sale de un pozo para vengar su muerte, sí. Las gemelas del Resplandor que se dan la mano al final de un pasillo, el niño paralítico que tira la pelota al final de la escalera, pero siempre me había interesado como algo recurrente, ¿no? Pero claro, cuando nacen mis hijos, ellos nacen además 2 meses antes de tiempo, yo paso un mes en el hospital, en la UCI neonatal, con mi mujer, en ese periplo además de médicos que son días muy intensos, y casualmente en esos días yo empiezo a recibir varios casos de personas que dicen haberse encontrado con niños fantasma. Todo esto ocurre a la par, de manera paralela, y yo lo interpreto casi como una invitación a investigar este fenómeno, ¿no? Porque uno evidentemente ya no es el mismo desde el nacimiento de sus hijos. Por supuesto. Y la perspectiva es totalmente distinta también. Y ahí es cuando de alguna manera, Rosa, surge la idea de que quizá no nos da tanto miedo la figura del niño fantasma, que es una figura que nos ha aterrorizado a la sociedad desde los orígenes, ¿no? Como la figura fundamental que más nos ha aterrado a todas las culturas. ¿Qué más poder tiene? Tiene mucho poder, y creo sinceramente que tiene que ver precisamente porque la muerte de un niño es lo más antinatural que existe, es lo más doloroso para una sociedad, la pérdida de un niño, sí. ¿no? El libro arranca con una frase fantástica de John Connolly, que es un escritor al que yo he leído mucho, la tengo aquí, que dice algo así como que cuando muere un niño, un número infinito de posibilidades llega a su fin. Y eso es lo que nos supone la idea del niño que fallece, ¿no? Y por eso el fantasma del niño nos da un miedo que no se parece a ningún otro, porque digo en el libro que el fantasma de un niño es como un espejo en el que se refleja nuestra propia fugacidad. Y el fantasma de un niño funciona como un memento mori, que viene a decirnos que no hay una certeza de un mañana para nosotros, que él ha muerto a deshora y que por tanto nuestro regalo, que es la vida y que abrimos y desenvolvemos cada mañana, no tiene por qué llegar a la noche para cumplirse, ¿no? Y no tenemos garantizado ese viaje de vacaciones que vamos a hacer dentro de un año, ese concierto al que vamos a ir dentro de 6 meses. Es todo muy... Claro, todo lo que tenemos es el ahora, ¿no? Y de alguna manera, pues como digo, el fantasma de un niño funciona como memento mori, y yo creo que mi libro también, ¿no? El libro, en el fondo, a nivel inconsciente, también es un canto a la vida. De todo esto, y para terminar, cuando oyes a gente que te cuenta que han presenciado un fantasma, sobre todo cuando tiene algo que ver con sus hijos, con sus niños, con esos fetos, o simplemente con niños que se encuentran, como alguno de los casos que cuentas en el libro, o a niños a los que les arrebatan la vida, que hay un caso súper brutal, me parece, ¿no? El de Lola Davies, ¿no? Sí, los Zauri. Y los Zauri, Los eso Zauris, es. eso es. Sí.
¿Qué te queda? ¿Tú tienes la sensación, es como cuando necesitas contar algo, necesitas vaciarte? Sí. ¿Qué te queda cuando ellos te lo cuentan? ¿Qué te llevas tú? Pues la sensación de que somos muy afortunados, ¿no? Y de que ahora dentro de poco llega la lotería de Navidad y estamos comprando boletos deseando que nos toque y no somos conscientes de que la lotería nos toca cada día, ¿no? Cuando nos despertamos y todo sigue igual que ayer. Si tenemos la suerte, por fortuna, digamos, y evidentemente, de que todo esté bien, relativamente bien, de que tengamos un trabajo, una calma emocional, una salud, una manera de llegar a fin de mes, ¿no? Una dignidad, y que eso se mantenga en el tiempo. Esa es la verdadera suerte, ¿no? Y cuando te encuentras pues con casos tan terribles, tan dramáticos o tan trágicos como los que yo cuento a veces también en el libro, ¿no? Porque el libro habla de apariciones de niños, pero también hay una parte que tiene que ver con cómo algunos personajes han creído que los niños, que son lo más sagrado, podrían utilizarse para ritos que tenían que ver con la vida, ¿no? Y se les ha asesinado de manera vil, incluso a nivel reciente, para realizar algunos de estos ritos mágicos extraños, ¿no? Y a mí, fíjate, el caso de Lola Daviet, que es una niña que muere, una adolescente que muere en París hace 2 años, y de manera muy dramática, porque es degollada, la meten en una maleta, es todo muy brutal. A mí me impresionó mucho porque en ese momento mis pequeños tenían 2 años recién cumplidos, y inevitablemente, cuando yo seguía la cronología del suceso y de todo lo que había ocurrido, yo no podía parar de pensar en todo lo que yo había estado haciendo mientras esta pequeña pues era torturada y sometida a una serie de cosas, ¿no? Que yo tampoco cuento con exceso en el libro. Pues no paraba de pensar en lo que yo hacía con mis pequeños, ¿no? Y cómo yo estaba en ese momento jugando con ellos, porque además me acordaba perfectamente de que estábamos haciendo una torre de Lego, y pensaba en el contraste, ¿no? En el contraste de cómo cambia absolutamente todo, y de la suerte que tienen de estar protegidos, ¿no? De estas almas despiadadas que por desgracia viven entre nosotros. Eso iba a decirte, en apariencia. Protegidos en apariencia. Exacto. Y que en el fondo además, bueno, pues tenemos la desgracia de convivir con estos seres, ¿no? Infraseres que hacen daño a los niños y que de alguna manera están a veces incluso totalmente protegidos, ¿no? Porque rápidamente, con el caso de la asesina de Lola, salieron los medios a decir que era una pobre mujer con problemas mentales, o que era paranoia, que era una indigente, que era una paranoia, cuando luego los estudios psiquiátricos que se hicieron en la cárcel es que esta mujer estaba perfectamente en sus cabales, ¿no? Con lo cual, ese intento también de explicar algo tan horrible como es el quitarle la vida a un niño, pues es algo que a mí me espanta, y me espanta también, especialmente, evidentemente, a raíz del nacimiento de mis hijos, ¿no? Y claro, en el fondo el libro es un viaje no solo por el mundo de los Inmaturis, sino de mis propios miedos y de cómo te cambia por completo la vida una cosa como la paternidad, ¿no? Totalmente. Surge un nuevo miedo. Sí, y creo que es para toda la vida, ¿no? Siempre. Pues un placer, Javier. Qué bueno, Rosa. Y encantada de leer tu libro. Tengo que reconocer que no me he adentrado nunca en temas como este, pero lo he disfrutado. Lo he sufrido. Sí. ¿Lo has sufrido? También. Pues te pido disculpas y te lo agradezco especialmente, de verdad. Te invito a los oyentes a que lo lean y sepan un poquito más de esa además, imagen de fantasma que tenemos. Claro, vienen fechas, ¿no? Que es Halloween. Vienen fechas y noches que pasar. Y noches donde se supone que se estrecha el velo entre ambos mundos. Sí. Pues yo creo que son fechas muy interesantes para acercarse a este Sobre todo otro eso, mundo. para acercarse, tú lo has dicho. Pues un placer. Muchísimas gracias, Rosa, ha sido un placer. A ti. Gracias.